Darnos algo de, de esto que, bueno, es un video complementario, ¿no? Sobre un tema importante. Entiendo que es la primera vez que están ustedes viendo el tema de control constitucional, ¿no? O ya han llevado, Alejandro, en algún módulo control Doctor, constitucional. así como tema no lo hemos llevado, sí hemos abordado de soslayo mientras desarrollábamos materia constitucional, pero no así como nos está explicando usted. Una introducción, ¿no? Dentro de la teoría constitucional. Porque, bueno, la idea de esta cátedra es teoría constitucional, ¿no? Más que modelo teoría constitucional. Yo le llamaría teoría constitucional. ¿Y qué les ha parecido? ¿Qué le ha parecido, Alejandro, a usted el video de ayer? ¿Lo pudo ver? Sí, doctor, primero tuve que leer para entender cómo era el contexto, me costó entender el contexto, pero me parece, o sea, comparando con la actualidad, me parece una forma muy interesante para ese tiempo haber resuelto de esa manera, porque, eh, a ver, le pongo esa ponderación de derechos ha sido un tanto, para esa época, ¿no? Ha sido un tanto vanguardista, vamos a decir, porque no ha entrado a resolver el conflicto propiamente, sino ha ido estrictamente al tema legal y tanta debió ser su trascendencia que, bueno, ha sentado presidente constitucional en Estados Unidos, ¿no? Claro, y además abierto para todo el mundo, ¿no? En realidad, esa es la primera vez que se le da y de ahí pasa a otras legislaciones y se hace carne en todo el mundo y sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Doctor, una pregunta al respecto. Sí, Entendemos, ¿no? Nos ha explicado sobre las corrientes constitucionales, todo eso. En su experiencia y por las funciones que desempeña de repente, nosotros como modelo constitucional o los preceptos que hemos desarrollado, si bien nos ha dicho que ha marcado influencia en Ecuador, en todo ello, en el ámbito constitucional, históricamente sabemos que Bolivia siempre, en el en el siglo XX por lo menos, o siglo XIX, ha sido bien vanguardista en sus normas, ¿no? Al día de hoy, nuestra constitución en el ámbito internacional, sabemos que ese objeto de estudio tiene algún peso específico, digamos, del común de las otras constituciones. claro, claro que sí. Eh, con cuanta autoridad académica especializada en derecho constitucional uno se encuentra y habla en cualquier espacio, ni siquiera solamente en los espacios universitarios, ¿no? Y yo hace unos meses me reuní con la alta comisionada para independencia judicial de las Naciones Unidas. Y bueno, teníamos un tema específico que se analizó y se vio, y ella me pidió cuáles eran los mejores textos o cómo podía de mejor manera conocer el Estado plurinacional, ¿no? Hay una curiosidad, un desconocimiento, pero al mismo tiempo una idea de que se ha avanzado mucho, ¿no? En esta parte del mundo con el establecimiento del Estado plurinacional, ¿no? La plurinacionalidad como eh, una innovación, ¿no es cierto?, que puede servir para otras realidades, para otras latitudes. No, no solamente eso, ¿no? El modelo de organización territorial de Bolivia es un modelo que también ha conllevado vamos a ver mañana, uno de los grandes debates no resueltos durante toda nuestra vida republicana, que está próximo a cumplir 200 años, pero por lo menos los primeros 180, fue la forma de organizar el Estado, organizar territorialmente. El federalismo tuvo pues mucho raigambre, ¿no? Ya desde el siglo antepasado, la Revolución Federal, la Guerra Civil en 1899, se da por esta causa. El referéndum del año 1931, la Revolución del 52, las luchas por las regalías, o sea, toda nuestra historia ha estado plagada de tensiones por la forma de organización territorial, la forma de organización político-territorial de nuestro país. Finalmente, la fórmula que se da ahora no es una fórmula observada, ¿no? Hace
20 años, un poquito más, hace 22, 23 años, habían en Santa Cruz, se deben acordar algunos de ustedes, los cabildos autonómicos, ¿no? Que eran cabildos donde prácticamente no había la bandera boliviana. Y se hablaba con fuerza de separatismo, se hablaba con fuerza de media luna, de crear otro nuevo país. Habían, incluso hasta el día de hoy, hay algunos TikToks, algunas cosas que salen con un escudo, una bandera, y obviamente eso era grave, es grave para cualquier país, ¿no? Hoy en día eso no existe, ¿no? No, no hay eso, ¿no? Por mucho de que hayan tensiones políticas muy fuertes, hayan tensiones complicadas, no ha vuelto ese sentimiento de separación del oriente boliviano del país, ¿no? Y ese es un gran logro. Y es una situación que prácticamente en los últimos años ya nos hemos olvidado, ya no la consideramos un problema, pero si ustedes revisan en alguna hemeroteca lo que era eh, la realidad política de hace 25 años, esa era pan de todos los días, ¿no? Y ahora ya no. Y eso, a mi manera de ver, le atribuyo mucho a la forma de organización del Estado, ¿no? Entonces, hay elementos de la Constitución que son muy buenos. Hace un momento hablábamos de la necesidad de reformar algunos, pero también hay elementos que son muy buenos, ¿no? Que son muy, muy, muy saludables, ¿no? Y que han sido tomados en una lógica constructiva, porque nadie invierte el agua tibia, ¿no? Nadie descubre la pólvora, pero extrayendo de las grandes corrientes e instituciones del derecho constitucional, pero también dándole una característica propia, ¿no? Y a lo largo del texto constitucional, vamos a ver, mañana existía algo de eso. Pero bueno, la idea de el video de ayer es eh, cómo surge en este país la autoridad judicial, ¿no? Y cómo de una autoridad judicial que además tiene la función de controlador de la Constitución, surge un equilibrio necesario en el Estado de Derecho. Hoy en día, el órgano judicial, el poder judicial, la autoridad judicial aquí en los Estados Unidos es una autoridad que es profundamente respetada. Hace algún tiempo, hace algunos meses, un par de meses, se han debido enterar por una orden ejecutiva el presidente Trump dispuso que personas detenidas de otro país fueran llevadas a cárceles del Salvador, a cárceles que son muy, muy estrictas, muy duras, ¿no? Y se estableció de que entre esas personas habían personas inocentes y habían personas llevadas por error. La justicia americana actuó inmediatamente y restituyó esa situación. Hay varias órdenes económicas incluso que han llegado no a un tribunal constitucional, aquí no existe un tribunal constitucional, existe una Corte Suprema pequeña, relativamente pequeña para la magnitud de este Estado, pero que sabe dar respuestas y sabe contribuir al Estado en un proceso muy participativo, muy constructivo. Y bueno, eso es lo que se denota en el video que hemos visto ayer, ¿no? Esa autoridad de Marshall. Y hay otros casos, ¿no? Hay otro caso que es famosísimo, también de gran valía, el caso Kukoc contra Maryland, por ejemplo, donde el mismo juez Marshall, el chef Marshall, desarrolla lo que vamos a ver ahora, ¿no? Desarrolla el sentido, el significado de lo que es la interpretación constitucional, para qué se interpreta la Constitución. Pero bueno, vámonos directamente a este tema. Espero que les haya gustado. Siempre es bueno complementar, ¿no? Con este tipo de actividades una cátedra que tiene su importancia, ¿no? Que vamos a llegar al fin de semana, esperamos con mejores conocimientos. Vámonos a una aproximación a la interpretación constitucional. Filosóficamente hablando, en teoría constitucional, doctores, doctoras, toda labor interpretativa tiene que partir del análisis de los tres elementos que hacen al derecho constitucional. Los tres elementos que hemos visto en en esa, en ese triángulo, en esa pirámide. Realidad, normatividad y valores. Realidad, norma y valores. Cualquier interpretación que se haga sobre
la legalidad o ilegalidad de una norma en función a la Constitución, cualquier interpretación mutativa que se haga de la Constitución para adaptarla y para darle un sentido y una dimensión más próxima a lo que se necesita, debe ser siempre basándose en esos tres primeros, en esos tres grandes ejes que importan al derecho constitucional: la realidad, la norma y el valor. La realidad a la cual ha de operarse. La Constitución debe ser la suma de los factores reales de poder. De nada sirve la Constitución más ejemplar que podamos tener, como hemos visto en esta cátedra, si estamos hablando de una Constitución real que no refleja, una Constitución formal, perdón, que no refleja las condiciones reales del ejercicio del poder, de la organización del Estado. Si el texto de la Constitución va por un sentido y pinta un Estado que es semántico, que es solamente en el papel, pero que no existe en la realidad, obviamente no sirve de nada. Entonces, primer elemento, lectura de la realidad. Segundo, lectura de la norma en función de la realidad, bajo el principio que hemos visto el día lunes de que la norma jurídica responde a una causalidad social. Causas sociales y políticas generan normas jurídicas como efecto. Obviamente tenemos que analizar en tanto y en cuanto esa norma refleja la realidad. Y finalmente, decíamos que toda constitución está imbuida de valores, ¿no? Y los valores también cambian en función a la ideología de la constitución. Si para la constitución liberal los valores eran la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad privada, el respeto a la condición natural que los seres humanos nacen libres e iguales, para el constitucionalismo social que hemos visto el día de ayer, los valores van a ser diferentes. Ahí los valores van a ser la solidaridad, la complementariedad, ¿no es cierto?, la protección, que son otra gama de valores, es otra vertiente de valores. Pero obviamente todo análisis interpretativo, y este está establecido también en una sentencia, les doy el nombre, es Kukoc, Cuyo contra Maryland, del año 1819, está descrita por el genio de Marshall, ¿no? No hay un video sobre este aporte, pero obviamente ustedes ya se pueden imaginar a la luz de lo que han visto. Ahora bien, el análisis interpretativo nos lleva, en principio, a ver dos elementos que son muy importantes, ¿no? La legalidad y la legitimidad. Una interpretación concreta, principista, responsable del texto constitucional, no solamente debe abocarse en un análisis estricto de la legalidad, sino también de la legitimidad. Y la legalidad es más fácil de encontrar que la legitimidad, ¿no? Es más sencillo ver lo que expresamente esté establecido y respetarlo y desarrollarlo, a hacer un análisis sobre la legitimidad. La legitimidad nos lleva a elementos más subjetivos, ¿no es cierto? Elementos más complejos. Veamos. Por ejemplo, pueden que hayan en la labor interpretativa, puede ser que nos encontremos con normas que son constitucionales, pero que son ilegítimas a la luz de la doctrina, a la luz de la teoría, a la luz de la concepción de la sana crítica. Y eso está establecido también en el profesor Néstor Pedrosaguas. ¿Cuál sería el ejemplo de una norma constitucional, pero, digamos, ilegítima? A ver, les consulto a ustedes en un ejercicio mental. ¿Cuál sería un ejemplo de una norma que sea constitucional, que esté en la Constitución, pero que no la refutemos como legítima, que no nos parezca legítima, que vaya en contra de los principios y los valores y de la realidad a la cual se tiene que operar? A ver. Imagínense ustedes. Doctor, sí, adelante, Vania. doctor, podría haber sido, claro que ahora ya no está vigente, podría servir la 21060. Me parece que encasilla. 60, por supuesto que sí. El 21060 era una norma que
esa era inconstitucional y era ilegítima, ¿no? No estaba en la Constitución, más bien violaba la Constitución. Más bien iba en contra de la Constitución. O sea, tenía los dos elementos y eso vamos a llegar. Pero una norma constitucional e ilegítima, Evania, podría ser, ayer hemos dicho, ¿no? Que los partidos políticos siempre tienen que ser más de uno, ¿no? Partido viene de parts y obviamente la parte es menor a un todo. Un todo tiene cuanto menos dos partes. Es la lógica de la democracia. Pero en los países socialistas se generó la doctrina del partido único, ¿no? En China, en la ex Unión Soviética y en Cuba, por ejemplo, sin hacer una crítica a este país, respetándolo, pero tiene en su constitución la existencia de un partido único, un sistema unipartidista. Es un contrasentido lógico, es un contrasentido semántico. Está en la constitución de estos países, estaba en la constitución soviética. El partido, ¿no es cierto? El partido socialista. Pero no es legítimo, no es correcto. Puede ser constitucional, estaba en esta constitución, pero desde ningún punto de vista es una situación legítima. Entonces, ahí, si analizamos realidad, norma y valor, y hacemos un análisis de legitimidad y legalidad, podemos encontrar que hay normas constitucionales que son constitucionales pero ilegítimas. Lo ideal sea que una constitución o que una norma constitucional sea constitucional y legítima. Por lo general, la gran mayoría de las normas son constitucionales y son legítimas. Son constitucionales porque están de la Constitución y son legítimas porque afirman un principio que está comúnmente reconocido. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos dando, el multipartidismo. Nuestra Constitución reconoce el multipartidismo y eso guarda relación con la lógica, con la doctrina y se convierte en una norma que es constitucional y que es legítima al mismo tiempo. Adelante, Alejandro. Doctor, una consulta, por favor. Esta legitimidad que nos habla, ¿es una legitimidad que tiene que tener esa constitución con su pueblo, con su población, o tiene que ser una legitimidad también aceptada por la comunidad internacional? Por ejemplo, ingresando a este tema, ¿qué tal es un estado teocrático o patriarcal, digamos, ¿no? Como hay ciertos estados que son de una corriente religiosa diferente, donde le pongo el ejemplo, ¿no? Donde digamos, dice el presidente, será el hombre, y para nosotros eso no está correcto, porque para nosotros todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos, pero en ese estado teocrático dice el hombre, ¿no? Entonces, para nosotros ya no sería legítimo, pero de repente es aceptada en su sociedad. Esta legitimidad tiene que ser para adentro y también para afuera del estado. Correcto. Nosotros no somos una isla. Cada sistema jurídico constitucional particular no es una isla, no es un ente aislado. Vivimos y nos nutrimos de las corrientes, de las doctrinas constitucionales, alimentan nuestra constitución. Vivimos también en un contexto donde existen obligaciones internacionales que tenemos que cumplir. Yo no me imagino ningún estado que pueda crearse a la luz del derecho y diga, este es un estado autocrático o es un estado teocrático. Es un estado que no reconoce la democracia, es un estado que reconoce el poder concentrado en una persona por sucesión. Eso sería un absurdo. No prosperaría ni un solo día. Pero no prosperaría no solamente porque el contexto internacional no lo reconozca, sino porque la lógica del avance de la humanidad, las corrientes constitucionales, la concepción de la Constitución como freno al poder, marcan pues esta serie de límites que en realidad es un todo, ¿no? Respeto interno y obviamente obligación externa, lógica constructiva. Entonces, constitucionales y legítimas son la norma contraria a la que hemos visto, ¿no? Multipartidismo coherente con la democracia, coherente con lo que puede existir. Pueden haber normas inconstitucionales e ilegítimas, ¿no? Ya serían normas si son inconstitucionales. Y el profesor Néstor Pedro Sagos nos pone un ejemplo justamente de lo que ha mencionado Alejandro, ¿no? Del Estado teocrático. Por ejemplo, hay determinadas partes del Corán, ¿no? Que establecen la sanción por tortura, ¿no? Y que en los estados, en la República Islámica del Irán, por ejemplo, que es un estado teocrático, es un estado teológico, todo funciona y todo se desarrolla en el nombre de Dios,
y se aplique el Corán como si fuera una constitución, se permite una serie de acciones complicadísimas, ¿no? Acciones de tortura, el adulterio femenino se lo castiga con la lapidación y se siguen realizando en provincias iraníes esta situación. Obviamente su constitución ya no lo permite, pero la práctica existe, ¿no? Y esa situación real, objetiva de una situación lamentable, tiene que ser analizada en la función interpretativa, ¿no? La función interpretativa no puede ser abstracción de lo que existe más allá de la legalidad. No podemos nosotros reducirnos a lo que vemos, ¿no? A lo que dice la ley. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. La anterior constitución, y esta también, pero esta tiene un sentido más humano, le dimos un sentido más humano, pero la anterior constitución prohibía expresamente el trabajo de menores de 14 años y establecía que la educación primaria era obligatoria para los menores de 14 años. Es decir, un niño menor de 14 años no podía trabajar, estaba prohibido de trabajar, pero además tenía la obligación de estudiar. Esa norma era una norma formal. En los hechos, hace algunos años, se acordarán ustedes, había una suerte que los niños trabajaban de voceros de los minibuses y nos abrían la puerta de un minibús, un niño de 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11, 12 años, 13 años. Ese niño trabajaba en los hechos sin jornada máxima, sin salario mínimo, sin seguridad social, sin un vaso de leche. Es decir, la realidad superaba la norma. Y la Constitución, en vez de proteger, lo hacía con intención de proteger, en los hechos estaba desprotegiendo. Muy diferente hubiera sido que la Constitución diga, reconozco la realidad y establezco que en casos extremos se va a autorizar el trabajo de niños menores o mayores de 10 años y menores de 14 años, pero van a trabajar por 4 horas y van a tener un seguro médico y van a tener el derecho o asistencia del Estado en una taza de leche diaria o 2 tazas de leche diarias. La comunidad internacional nos hubiera dicho, pero qué barbaridad, ustedes están legislando para que los niños de 10 a 14 años trabajen, están violando los tratados internacionales. Y les hubiéramos tenido que decirles, no señores, estamos reconociendo la realidad. No nos interesa tener una constitución maravillosa y un código niño, niña, adolescente que prohíbe el trabajo de menores de 14 años. La realidad social en las ciudades y en el campo está haciendo que los menores trabajen. Puede ser constitucional y es constitucional, pero no está reflejando la realidad. Por eso es que la labor interpretativa debe partir de la realidad, debe partir de la normatividad y debe partir de la expresión de los valores. ¿Se dan cuenta? Y eso nos tiene que llevar a hacer análisis de los que estamos haciendo. Normas que son constitucionales pero ilegítimas, constitucionales y legítimas, inconstitucionales y ilegítimas. Y hay normas que son inconstitucionales, o sea, no existen en la Constitución, pero son legítimas. Y la prueba más grande, señalada por el profesor Néstor Pedro Sagües, está en el derecho a la protesta, en el derecho al reclamo, en lo que la Declaración de Virginia establecía en el derecho a manifestarse y a rebelarse contra un régimen que les oprimía. Hemos visto hoy en nuestros días una situación sobre la que yo trato de, como yo tengo una función de representar al Estado, estoy impedido de pronunciarme en algunos temas, pero hay situaciones que realmente ameritan que uno por su formación diga algo, ¿no? Y salió una noticia hace algunos días de que un joven TikToker, había sido detenido en Santa Cruz, acusado de sembrar el pánico y generar corridas bancarias. Un muchacho jovencito que en su cama o en su casa dijo, saquen su dinero de los bancos porque el boliviano va a quebrar, alguna cosa así. Pero obviamente era un muchacho joven, un TikToker que puede tener seguidores, y que por esa situación fue detenido. Ni siquiera se le hizo un proceso y se lo citó, se lo detuvo directamente. Y había la amenaza de trasladarlo a la ciudad de La Paz. Esa es una situación absolutamente aberrante. Y tuve una conversación con alguna gente que trabaja en el ámbito bancario, aquí en los Estados Unidos, y me dicen, pero está en la ley
La ley de bancos y entidades financieras dice que aquel que genere pánico, tensiones y provoque corridas financieras tiene responsabilidad penal. Puede estar en la ley, pero eso no es correcto. Será constitucional, pero no es legítimo. Es absolutamente inaceptable que a un joven se lo agarre, se lo detenga, porque haya dado una supuesta alerta. Y yo saqué un pronunciamiento en el que decía, toda declaración es libre. Los seres humanos somos libres de declarar lo que sea. ¿Cuál es el límite? La convocatoria a la violencia. Y ese límite lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos. No es lo mismo salir y decir, va a haber una corrida financiera, el boliviano no sirve para nada, saquen su dinero de los bancos, siendo un jovencito. Otra cosa sería si sale un gerente de banco, ese tendrá responsabilidad. Si es un profesor de Derecho de Economía, a ese le podremos dar alguna información, una credibilidad y podremos cuestionarlo. Pero no lo vamos a agarrar y lo vamos a alzar de su casa, ¿no es cierto? El 226 famoso que tanto utilizan los fiscales es una absoluta excepcionalidad. A una persona se la procesa y se la cita, se le da un mandamiento de comparendo, se la hace comparecer por su voluntad. Solamente si no se presenta ocurre lo contrario. Y a la gente se la juzga en su jurisdicción. No hay la extraterritorialidad. Hay una serie de situaciones que no están bien, lamentablemente, que no operan correctamente. Pero obviamente estamos aquí en presencia de una norma que no es correcta. Una cosa es decir que en una elección se van a contar muertos. Obviamente estamos haciendo un franco llamado a la violencia. Y eso no es aceptable. Y eso puede generar una responsabilidad penal. Pero otra cosa muy diferente es decir que va a haber una corrida financiera siendo un muchacho que esté en su cama con su polera. Si a alguien le cree, es un problema. Pero que eso le genere una responsabilidad penal, aunque esté en la ley, es una norma legal, pero no es legítima. Y eso es lo que se tiene que ver en la labor interpretativa. Gabriela, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Haciendo, haciendo un análisis, tal vez una revisión a lo que es la Constitución Política del Estado, hago referencia al artículo 172, doctor, y su numeral 13, el cual refiere, y si nos vamos en nuestra actual estructura del Estado, que impera la independencia de poderes, porque entonces, ¿por qué el presidente de Estado que forma parte del órgano ejecutivo tendría que tener esta atribución? O sea, nos vamos a que son atribuciones de la presidenta o del presidente del Estado, además de las que establece la Constitución Política y la ley. O sea, el artículo 13 dice hacer cumplir las sentencias de los tribunales. Entonces yo, desde mi perspectiva, esta atribución sería inconstitucional e ilegítima. Reitero más si hablamos de una independencia de poderes. Esto es relacionado con el artículo 12, en su parágrafo primero y tercero, ¿no? Que dice el Estado, en el parágrafo primero, que dice el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativos, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, ¿no? Y el parágrafo 3 hace referencia a las funciones de los órganos públicos, no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegadas entre sí. O sea, para mí tal vez este artículo de la Constitución sería inconstitucional, doctor. ¿Qué artículo, qué inciso es, perdón? Gabriela. Artículo 112, 172, numeral 13, el que hace referencia a hacer cumplir. Bueno. Miren, la independencia de poderes está complementada, si quieren ustedes, con otro principio fundamental que es la coordinación de los poderes. Todos son parte del Estado boliviano, no son parte de otro Estado, no son una parte que no existe, son parte del Estado boliviano, parte de cualquier Estado. Son poderes independientes que tienen funciones constitucionales, Gabriela, expresamente señaladas en la Constitución. ¿Cuál es la función del órgano legislativo? Su nombre lo dice, legislar, crear la ley, crear la norma. Es fiscalizador, realiza gestión, es juzgador en algunos casos, en los juicios de responsabilidades, nombra autoridades, pero su función que le da su nombre por antonomasia es la función de legislar, crear la ley. Y así está en el espíritu de las leyes de Montesquieu. ¿Cuál es la naturaleza del órgano ejecutivo?
¿Por qué se llama ejecutivo? Porque ejecuta la ley. ¿Se han puesto a pensar de dónde viene el término ejecutivo? La naturaleza del órgano ejecutivo es que ejecuta la ley. Y por supuesto tiene que hacer cumplir las sentencias que se dictan en el órgano judicial. El órgano judicial es el órgano que interpreta la ley creada por el órgano legislativo, la aplica a la acción concreta de casos, estamos hablando de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional a casos referidos a la primacía de la Constitución y la defensa de los derechos, pero su labor termina ahí. ¿Y quién es el órgano que tiene que hacer cumplir las sentencias? Es el órgano ejecutivo. Y eso no es intromisión de poderes. Eso es inconstitucional, Gabriela. Esa es la coordinación de los poderes, la distribución de las funciones en base a los poderes que les da la Constitución. Si un juez no pudiera, un juez penal tuviera que, a título de independencia del órgano judicial, ir con otros jueces a detener a una persona? O imagínese que tenga que tener una policía propia a título de independencia. No, su nombre lo dice. El órgano que crea la ley legisla, el órgano ejecutivo ejecuta y el órgano judicial interpreta y resuelve. La independencia está en tanto y en cuanto a la potestad resolutiva que tenga en sus sentencias. Pero lo que disponga en una sentencia es de cumplimiento obligatorio y los otros órganos importan. Y en el artículo que ha leído usted de la Constitución está más claro eso, ¿no es cierto? La coordinación, independencia, coordinación y cooperación entre los poderes es la base del gobierno. No son poderes que no hablan, no son poderes que no existen, son poderes que trabajan conjuntamente, son poderes que se complementan entre sí, son poderes que se distribuyen las funciones del Estado. Muy diferente a la intromisión de un poder sobre otro poder. Muy diferente al ejemplo que poníamos, que haya un órgano jurisdiccional que le diga, usted, poder legislativo, no puede interpelar. Es como si le diría, usted no puede legislar. Ese es un acto de intromisión. Pero el acto de coordinación donde un mismo tema es creado por una ley, ejecutado por otra, interpretado por otra y aplicado por el órgano ejecutivo, es más bien lo que la Constitución llama como la base del gobierno, ¿no? Gabriela. Jocelyn Hilari tiene la palabra. No la escuchamos, Jocelyn. Su micrófono está apagado. Ahora sí, perdón. Bueno, del análisis de la Constitución en el artículo 158 igual, dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, está el tema de aprobar el presupuesto general del Estado. Y pasó en esta gestión, en la gestión pasada, que no se aprobó en la Asamblea Legislativa, pero la misma Constitución dice que si en un tiempo determinado no se aprueba, entonces el órgano ejecutivo lo va a hacer por decreto supremo. Yo la llego a identificar con, bueno, no será, perdón, el órgano ejecutivo, pero la llega a aprobar. Pero en aquel entonces era ilegítimo, yo creo, en ese entonces, porque ha generado un caos con conflictos, movimientos de diferentes sectores de la sociedad, y es por ello que tampoco se ha aprobado tampoco en la Asamblea Legislativa. Entonces, en este momento, en esa situación, en ese entonces, yo considero que esta normativa, este artículo, este numeral de la Constitución, llegaría a ser un tanto ilegítimo, pero constitucional. No sé si estoy identificando mal, doctor, o quizás entendí mal esta parte, doctor. No, no se preocupe. Muchas gracias por su participación. Lo que pasa es que la ley del presupuesto general del Estado es una ley obligatoria, es una ley anual. Y el Tribunal Constitucional ha establecido de que esta ley tiene un cierto alcance, no puede meterse en todo y en nada. Tiene un objetivo que es la aprobación del presupuesto. Pero la Constitución boliviana, al igual que todas las constituciones, incluido la Constitución española, establece que si el Parlamento no aprueba el presupuesto, no aprueba la ley del presupuesto, este presupuesto mandado por el Ejecutivo adquiere fuerza de ley, que es diferente a que sea aprobado por decreto supremo. La Constitución señala una medida previsora,
¿qué pasa si el Parlamento finalmente nunca aprueba el presupuesto de un Estado? Nos quedamos sin presupuesto, se paran las finanzas, se cierran los bancos, se acaba la ejecución. No puede llegar a un colapso. La Constitución tiene que entender la salvedad. Y la Constitución establece que adquiere fuerza de ley. No es que se aprueba por decreto supremo. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido en la línea de que lo que adquiere fuerza de ley es específicamente lo que hace al presupuesto general del Estado. Ahí se metió un tema de la confiscación. Deben acordarse de una serie de movimientos, la confiscación de bienes por especulación. Ese no es un tema de la ley financiera. Y ahí hay que reconocer la labor del Tribunal Constitucional. El Tribunal evitó la aplicación de esa norma porque eso podrá debatirse en otra ley. Y las leyes en una sociedad como la nuestra tienen que ser precisas. Tiene que decirse quién va a comisar productos, en base a qué procedimiento, en base a qué circunstancias. ¿Qué se extiende por agio? Yo la odio a mi vecina y la denuncio a cualquier policía que tiene 200 quintales de arroz y vengo y hago que le quiten su propiedad y por ahí estaba guardando arroz porque, qué sé yo, porque lo compró hace mucho tiempo y tiene una chifa o tiene una cadena de chifas. Era un fin legal. No se puede abrir la puerta a la discrecionalidad, pero al mismo tiempo la ley financiera, en cuanto a la ley financiera, es una potestad legítima. Las Cortes españolas aprueban, al igual que el Congreso boliviano, que la Asamblea boliviana, aprueban el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Dónde se cae el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy? Cuando por diferentes denuncias y demás, las Cortes españolas no le aprobaron el presupuesto. ¿Qué pasa en España? No es que el presupuesto mandado adquiere fuerza de ley. Lo que pasa en España es de que el presupuesto anterior, del año anterior, se lo vuelve a aplicar. La Constitución española prevé esa cláusula de salvedad. No se puede dejar un país sin presupuesto. Pero esa ha sido la peor señal y después de eso, obviamente, a los pocos meses, por las denuncias de corrupción que habían y demás, cayó el señor Mariano Rajoy del Partido Popular, ¿no? Pero son buenos y gracias por esas participaciones, nos permiten aclarar. La tarea interpretativa. En la tarea interpretativa entran métodos, técnicas, enfoques, y es la tarea más constructiva, más importante que puede realizar un tribunal constitucional. Lo vamos a ver en estos 15 minutos que nos quedan. La tarea interpretativa conlleva primero preguntarnos qué entendemos por constitución. En el pasado, en los sistemas antiguos, y en algunos países todavía se entiende la constitución, como dice Sagüe, es una constitución testamento, constitución estatua, algo inamovible, algo que hay que cuidar. Y la labor de protección de la constitución es que nadie la interprete, que nadie la toque, que el dicho semántico y el contenido del lenguaje y lo que entendamos en el lenguaje de la constitución sea estrictamente respetado y nadie lo mueve. Esa visión de una constitución testamento, de una constitución estatua, no es compatible con la existencia de un tribunal constitucional. Si hay un tribunal constitucional es para que la constitución sea entendida más como una constitución viviente, como una constitución proyecto de vida, ¿no? Esa palabra tan importante es el profesor José Luis Gutiérrez Sardán. Es un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida en común. Y los proyectos de vida cambian, ¿no es cierto? La vivencia va cambiando. Nosotros podemos tener un proyecto de vida hoy día, mañana va a cambiar. Cambia en función a los parámetros, a lo que nosotros necesitamos en base a principios y valores que no se mueven. Más o menos lo mismo ocurre en una sociedad. La Constitución estatua necesita un intérprete. Su cuidador puede ser un albacea, puede ser alguien que defienda el contenido literal del texto y nos diga lo que nos decían los romanos, ¿no? Dure lex ser lex. La ley no es para el hombre, sino el hombre es más bien para la ley. Pero en la corriente moderna, el Tribunal Constitucional puede convertirse, como los casos grandes de España, de Alemania, en una especie de poder constituyente prolongado en el tiempo. Esta es una frase muy linda, ¿no es cierto?, que nos ayuda a entender.
El poder constituyente, ese poder primigenio, originario, todopoderoso, creador de la Constitución, desaparece, se vuelve orden constituido, pero puede reservarse un poco para ser un poder constituyente derivado, un poder constituyente prolongado en el tiempo. Y eso es lo que de alguna manera trataron de hacer los constituyentes en Bolivia con el artículo 200 de la Constitución. Partiendo del principio de que la Constitución es un ser viviente, y esto está desarrollado, les reitero, en esta famosa sentencia Cuyo contra en Maryland de 1819, del mismo juez cuyo video hemos visto, ¿no es cierto? Entiende que la labor interpretativa, la interpretación es desentrañar, buscar el verdadero significado, el sentido, la esencia de alguna cosa, la esencia en este caso de una norma, y aplicarla a la realidad, ¿no es cierto?, bajo esa trilogía tan virtuosa que hemos analizado, realidad, norma y valores. Las respuestas que da la labor interpretativa no es sino que el construirle a la Constitución sin apartarnos de su sentido, de su visión, un sentido, una lógica práctica. La interpretación puede ser dada de 4 maneras y por 4 autoridades diferentes, por 4 entes diferentes. Aquí vemos las clases de interpretación en función a los sujetos que las llevan a cabo. La primera interpretación, quizá la más importante, la que existe siempre y la que ha existido desde que existen los órganos legislativos, de que existe el Consejo de los 25 varones de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, es la interpretación auténtica. La interpretación auténtica está a cargo del constituyente que ha creado la Constitución, pero también del legislador que ha de desarrollar la ley en resguardo de esa Constitución. Cuando nosotros estuvimos aprobando la ley 027, era presidente de la Cámara de Diputados, tuvimos un gran problema en el año 2010 en el Parlamento boliviano, porque obviamente me dijeron, ¿cómo es esto? Ustedes están diciendo que la potestad de interpretación auténtica, había un artículo 33, me acuerdo, de la ley 027, decía que la potestad auténtica de interpretación la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y fue una pelea tremenda, fue uno de esas sesiones, no como las de ahora, nadie llegaba a golpearse ni nada, había mucho decoro, mucha educación, pero fue una situación compleja que nos vino. Y obviamente nos costó explicarles a los parlamentarios de oposición en ese momento que la interpretación auténtica per se es la interpretación de los parlamentarios, que cada vez que un parlamentario se sienta a hacer una ley, lo primero que hace es agarrar el texto de la Constitución, leerlo y revisarlo para ver qué es lo que va a hacer. La interpretación auténtica es la interpretación del constituyente, la interpretación de lo que deje el constituyente, pero finalmente también la interpretación del legislador. La interpretación definitoria o la interpretación finalista es la más importante y es la que está reservada al Tribunal Constitucional, o que en el sistema de control difuso estaba reservada a las autoridades jurisdiccionales en su generalidad, como la autoridad del juez Marshall. La interpretación definitoria es la que encuentra el fin de una norma, su objetivo, su sentido, bajo los principios también de realidad, norma y valor. Y es la que se convierte en la interpretación legal. ¿Por qué decimos interpretación legal? Porque es la interpretación que ha de primar sobre las demás. Es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional y que la hace de manera vinculante, de manera obligatoria. ¿En qué? En las razones de su decisión, no en el fallo específico, en las razones de su decisión, en la construcción normativa que existe. La interpretación por excelencia. Pero existen 2 otras formas de interpretar la Constitución. La Constitución doctrinal es aquella que realizan las universidades, es aquella que realizan quienes escriben sobre la Constitución. De alguna manera interpretan doctrinalmente la Constitución. Y hace algún tiempo se hablaba de que la jurisprudencia ordinaria, no la jurisprudencia constitucional, es doctrina jurídica legal aplicable. Y eso es absolutamente cierto. Cuando se crea un caso de jurisprudencia, se analiza
en un caso de jurisprudencia ordinaria, no jurisprudencia constitucional, también se está haciendo una interpretación que se genera en doctrina en algunos países, en algunas realidades como las realidades americanas y de otros países provienen más del common law, es más generalizada, y en otros países como Bolivia o como los países latinoamericanos de la corriente predominante es más el derecho romano-germánico, la presencia interpretativa doctrinal es menor. Y finalmente está administrativo. Cuando se da una acción administrativa como la que, por ejemplo, les están dando ustedes o les han dado un título en la Universidad Mayor de San Andrés, es un acto administrativo. Es un acto que se basa y que tiene su origen en la Constitución. Está en la Ley de Universidades, pero también está en la Constitución. La base primaria está en la Constitución. Y ahí el ente administrativo, al concederles a ustedes un título administrativo, también está, por supuesto, dándoles, ¿no es cierto?, está haciendo una interpretación. ¿Se dan cuenta, doctores, doctoras, la importancia? Hay 3 puntos más: reglas de contenido, conflictos interpretativos y vigencia y dificultades de la interpretación semántica, que quisiera con la quisiencia de ustedes dejarlo para mañana, con el compromiso de mañana empezar a las 7 en punto, porque me gustaría cerrar este tema de la interpretación. Yo sé que ustedes ya lo han visto, pero con algunas precisiones más. Hasta aquí, ¿qué dudas, qué consultas, qué aclaraciones tienen? Me gusta incentivar la participación de ustedes, creo que es importante. Doctor, una consulta, por favor. Adelante, Scarlett. Sobre el tema de si la norma de si una norma es legítima y constitucional, no sé si el ejemplo de la modificación del Código Tributario hecha mediante la Ley del Presupuesto General de la Nación es una norma que no es legítima y puede ser constitucional, o no es legítima y no es constitucional. No es legítima y no es constitucional. Es una norma que no debería existir, ¿no? La ley financiera, la ley que aprueba el presupuesto general del Estado, tiene partes bien específicas. Dice: el presupuesto consolidado del Estado es tanto, las asignaciones se darán de tal manera y estas asignaciones tendrán este objetivo. Puede tener determinados elementos que sean conexos. Puede decir, por ejemplo, para la asignación de los recursos se autoriza al Tesoro General de la Nación a transferencias de esta naturaleza. Algo operativo, ¿no? Pero no puede convertirse en una ley ómnibus donde pueda subirse lo que se quiera, ¿no? Eso no es correcto. En algún momento operó así cuando no había mayoría parlamentaria, y es que a los órganos ejecutivos también, cuando no tienen parlamento, se les crean ideas para lograr aprobaciones legislativas que no corresponden. No se puede autorizar la venta del oro, no se puede autorizar el comiso, no se puede autorizar la modificación de un código. Imagínense un código. Un código se diferencia de una ley porque, siendo una ley, es mucho más sistemático, mucho más organizado, mucho más desarrollado. Y por lo tanto, no corresponde. Y ya el tribunal lo ha dicho. Por lo tanto, no es legítimo y ni es constitucional, ¿no? Gracias. ¿Qué más, doctores, doctoras? Nada más. Tengo aquí, gracias a la gentileza de Alejandro, perdón, Marisol, adelante. Doctor, una consulta. Evidentemente, señala, la interpretación definitoria lo tiene el Tribunal Constitucional. En caso, como se podría decir, humanamente existe un fallo que no está legal o legítimo, ¿quién controla esa situación? O sea, ¿quién lo sanciona? ¿Quién hace ese control directamente? Porque
porque obviamente, como se señala, cada sentencia constitucional emitida, obviamente son vinculantes y obligatorios. Pero si hubiera un caso que verdaderamente está fuera de la norma, Esa es lo que usted menciona, es la gran interrogante hoy en día, ¿no? No existe quien controla el controlador de la Constitución. Los fallos de un tribunal constitucional son de carácter obligatorio. ¿Existe responsabilidad? Por supuesto que existe responsabilidad, ¿no? No se pueden alejar de las principios y bases del Estado. Y obviamente un magistrado del Tribunal Constitucional o magistrados pueden actuar manifiestamente contra la norma. Hace unos años hubo un caso donde se actuó en contra de la norma. Se actuó en contra del principio de presunción de constitucionalidad. Un magistrado de apellido Cusi, ¿sí? O Alberto Cusi, con otros magistrados que suspendieron la aplicación de una ley cuando estaba sometida a juicio de constitucionalidad, de toda la ley. Y es obviamente una situación contraria. Pero un mecanismo de control a la luz de la legitimidad y a la luz de la legalidad no existe, ¿no? Por eso es que, reitero, los tribunales constitucionales en el mundo se están formando y se están desarrollando en base a la legitimidad, ¿no? En base a lo que, a la lectura correcta de la realidad y a la función constructiva que necesariamente deben hacer. Hoy en día la comunidad de Cataluña, en el ejemplo que les he dado, es una comunidad feliz, está más cercana a España. Un líder que tenían el presidente del gobierno de esta comunidad, Puigdemont, está detenido. Ya no hay amenazas separatistas y ha ocurrido lo que de alguna manera con nuestra constitución ha ocurrido en el ejemplo que les daba de la media luna y los intentos separatistas. Muchas veces el resultado sobre una norma y un fallo, el resultado sobre una constitución y sobre lo que el tribunal diga de ella, muchas veces lo da el tiempo, ¿no? Muchas veces lo da el tiempo. Y el tiempo refrendará si se ha actuado de manera correcta o no, en muchos casos, ¿no? Eso es lo que ha pasado con la Constitución boliviana, lo que ha pasado con la Constitución española, y ese es el prestigio que se ganan o no se ganan los tribunales. Pero entre tanto, le vuelvo a decir, la ciencia del derecho no ha encontrado la respuesta a su pregunta, así como la ciencia médica no ha encontrado la cura para el SIDA y la ciencia aeroespacial no, por mucha plata que le ponga Elon Musk, no ha puesto todavía un hombre en Marte. Esas son cosas que se van a descubrir en el futuro. Por supuesto que en el futuro vamos a llegar a Marte y vamos a encontrar la cura para el SIDA y otras enfermedades. Pero también vamos a encontrar la forma de controlar al controlador de la Constitución. Es una comprobación de la naturaleza científica del derecho. Y las deficiencias las vivimos nosotros. Las fallas las podemos vivir nosotros, como la humanidad puede vivir las fallas de que no exista determinada cura, ¿no? ¿Qué más, doctores, doctoras? Doctor, buenas noches. Una consulta. En este caso, que el Tribunal Constitucional haya fallado, como indica la compañera, ¿no se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿En qué caso? O sea, en los casos que la compañera daba un ejemplo, ¿no? Que posiblemente haya fallado cerrando los ojos, ¿no? Entonces, en ese caso, no sé si se podría acudir a la Corte Interamericana en la vía extraordinaria, ¿no? Porque los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables. Habría que ver el caso, ¿no? Habría que ver en qué caso específico. Pero en general, mucho se utiliza en nuestro país, en nuestro medio, la idea de vamos a recurrir a los organismos internacionales, vamos a recurrir a las cortes internacionales. Y eso no es tan sencillo. Cuando nos volvamos a ver de aquí a unos meses en el módulo del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, vamos a desmenuzar con detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un órgano al que se pueda llegar con facilidad. Es un órgano que existe muchos requisitos para llegar y que se mueve bajo una lógica de, diremos, de prioridades y se llama, es un mecanismo especial que ellos mismos pueden determinar sobre su propia competencia, ¿no? Y esta situación hace que
más allá de llevar un caso como tal al sistema interamericano, es conocer la jurisprudencia que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus casos llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha dicho esta Corte. Y ahí, obviamente, hay determinadas situaciones que se las debe analizar a profundidad, ¿no? Hay muchos temas que se dicen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en la opinión consultiva tal cosa o tal otra cosa, y eso a veces no es correcto. A veces se habla con escasa propiedad, ¿no? Con escasa propiedad sobre lo que se hace. Y en los fallos del Tribunal Constitucional, son parte del derecho público interno y no son revisables en un órgano internacional. No tienen por qué ser revisados en un órgano internacional. Si son revisados a la luz de la legitimidad. Si hay algún caso específico que hay que analizar, se lo podrá analizar, pero a la luz del derecho interno, ¿no? Los fallos tienen que ser, pues, obviamente, razonados y no repetidos, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Si sobre un mismo tema yo voy a dictar un fallo, voy a complementar ese fallo y después voy a dictar otro fallo, no es pues por cantidad de fallos que un fallo va a ser mejor, ¿no ve? Imagínense el fallo de Cataluña, que hubieran dictado un fallo, después otro fallo y después otro. Obviamente ningún catalán hubiera cumplido eso, ¿no? La naturaleza de los fallos está en que sean claros y se expliquen por sí mismos, ¿no? ¿Quiénes serán los magistrados del Tribunal Constitucional Español, ¿no? O quiénes serán las autoridades que eso hablaba en un seminario, las autoridades la autoridad electoral mexicana, ¿no? Son tribunales y los tribunales hablan por sus fallos, ¿no? Ahora, terminando a las 10 de la noche, los invito, prendan su televisor y seguramente en algún programa de opinión ha de estar un vocal del Tribunal Supremo Electoral que es infalible, todas las noches está en uno o dos medios, ¿no? Y muchas veces adelanta criterio y dice, le vamos a dar una respuesta hermosa a tal persona, o sea, eso no se hace, ¿no? Un tribunal tiene que estar callado, un tribunal tiene que actuar y hablar por sus fallos. Y obviamente sus fallos tienen que ser razonados, no son autoridades políticas. Pero bueno, ojalá me equivoque, pero muy probablemente no. Hay en especial un vocal, y lo digo con respeto, yo no soy quien para juzgar su trabajo, pero desde la luz de la academia podemos decir que eso no es lo correcto, ¿no? Los fallos son como los chistes, dice, si hay que explicarlos no sirven, ¿no? Los fallos por sí solos tienen que tener un peso específico grande y las autoridades jurisdiccionales no deben adelantar criterios, deben tener una conducta ética, moral de tal naturaleza que obviamente su accionar muestre su legitimidad, ¿no? Es lo que está pasando en la actualidad con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Con Óscar Hacentoff, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, es una autoridad reconocida y bueno, ha sido presidente ya 2 veces y ahora está de presidente en ejercicio de la presidencia y ante un comentario de su renuncia, todo el sistema electoral de las elecciones ha tambaleado, ¿no es cierto? La gente se ha asustado, ¿han visto ustedes lo que ha pasado? Bueno, pues lo real y lo correcto sería que tengamos 7 Hasenteufels, ¿no? Que los 7 sean así y que todos los órganos estén conformados por personas como él. No quiero decir por Hasenteufels porque ya va a ser muy, muy complicado, pero esa es la base de la legitimidad, ¿no? Ustedes no lo van a ver al presidente del Tribunal Supremo Electoral explicando, mostrando la papeleta, ¿no? Porque no es su función. Pero bueno, eso dicho solamente de comentario. La respuesta es: los fallos de un tribunal constitucional forman parte del derecho público interno de los estados y no son revisables en el contexto internacional. Más allá de lo que algunos políticos y algunas personas puedan decir, vamos a ir a las cortes internacionales, es muy sencillo decir eso, pero de ahí pasarlo a la práctica es complicado. Tienen ustedes en el módulo 3, creo que es, una materia que la vamos a ver conmigo seguramente,
que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos y las sentencias de la Corte. Vamos a analizar a profundidad realmente qué es, cómo funciona y para qué sirve el sistema interamericano. Y vamos a develar muchos mitos, ¿no? ¿Qué Doctor, más, doctores? una Sí, consulta más, por favor. adelante. Para citar una opinión consultiva, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso tiene que ser similar en materia, procedimiento, o sea, y el razonamiento igual debe ser en el sentido del caso similar, si no, no me sirve para utilizarlo como argumento en una acción, o sea, no es lo propio, lo pertinente. Claro. Las opiniones consultivas son genéricas, pero al mismo tiempo tratan temas específicos. Estos días ha salido una opinión consultiva extraordinaria que va a dar mucho que hablar, que justamente la próxima semana va a ser considerada en la Organización de Estados Americanos. Es una opinión consultiva solicitada por Colombia sobre el tema del cambio climático. Y ahí se va a ver realmente hasta dónde la responsabilidad de los estados llega en cuanto a la protección del medio ambiente. Es como una luz que guía. Puede decirnos, el Estado tiene que legislar en este sentido. El Estado no puede quemar una cantidad indiscriminada de sus bosques. El Estado tiene que tener obligaciones para precautelar que el agua se mantenga de tal manera. Es en este fallo nuevo que ha salido. Nos da los parámetros para que el Estado internamente legisle o dicte sentencias en ese sentido. Y tenemos una obligación de hacerlo, porque hemos firmado el Pacto de San José de Costa Rica, el año 1979, entrado en vigencia el año 1900. Lee las opiniones con compañeros. He tenido aparentemente yo una caída de... ¿Me escuchan? Doctor. Lo escucha, He doctor. tenido yo una caída en el internet. Estoy ahora conectado desde el celular. Aparentemente es aquí en la oficina que ha habido una problema, pues lo que me reporta la máquina. Pero bueno, para no quedar a mitades. Les decía, nos ha dado en una frase lo que de alguna manera no está bien. No está bien la reelección indefinida. Es decir, que una persona se elige indefinidamente. ¿Y qué países están en eso? La misma opinión consultiva nos dice, está Venezuela, está Nicaragua, está Honduras, si no me equivoco, y está Bolivia. Bolivia porque analiza la ley, la sentencia constitucional 084 y asume que hay reelección indefinida. Al resto de los países los analiza uno por uno y hay un montón de sistemas
constitucionales diferentes. El argentino, por ejemplo, puede ser elegido una persona presidente, puede repetir inmediatamente y solamente puede candidatear después de pasado un periodo constitucional. Los periodos constitucionales en Argentina son de 4 años. Establece que hay 6 países que su constitución dice que es una sola vez. Entre ellos está Colombia, está Guatemala, está México, 6 años y nunca más. Es su derecho. Establece que hay países como Chile que dicen que pueden ser hasta 2 veces, pero con un intervalo de una vez. Tiene que ser primero, un candidato puede ser elegido, tiene que descansar una vez y puede ser una segunda vez. Hay legislaciones que dice como la norteamericana, es una opinión consultiva muy linda, muy bien trabajada, que dice que una persona puede ser continuamente o discontinuamente solamente 2 veces. Y es la 27ª enmienda sobre el problema que surgió con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, no está diciendo hagan esto, está diciendo un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es la reelección indefinida, o sea, que una persona pueda elegirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces, 10 veces, no es compatible con el sistema intermedio. Nos ha marcado en una frase un límite. Y la opinión consultiva en Bolivia la han hecho andar de arriba, abajo y en otros países y todo, pero hay que hablar con propiedad. Al final, lo único que dice esa opinión consultiva es esa situación. Es eso a lo que llega, ¿cierto? Vamos a analizar a otras opiniones consultivas y otro trabajo. Pero bueno, buena la pregunta y es bueno que ustedes sepan, ¿no? No es sencillo, no es fácil hablar del sistema interamericano, no es fácil decir nomás vamos a llegar a cortes internacionales. Ustedes que van a ser científicos del derecho tienen que ser formados en esa situación, justamente, ¿no? ¿Qué más, doctores? Doctores, estamos a las 10:15. He recibido sus nóminas, son 10 grupos, si no me equivoco, y vamos a asignarles para mañana los trabajos en función a esta interpretación y en función